Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filocharlando. El día de hoy tengo el gusto y el honor de platicar con Elio Ramón Ponciano. Elio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Muy bien. Mucho Acá gusto, estamos, Miguel Elio. Ángel. No, bien, bien. Muchas gracias a vos por aceptar la invitación y tenemos una charla que no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero ya está calientita desde que iniciamos a grabar, así que vamos a darle de lleno. Antes de comenzar, voy a platicarles un poquito sobre Elio. Él es, bueno, a quien no lo conoce, lo pueden ubicar más fácilmente por el creador y el coordinador, el encargado de Filosofía Profana, una cuenta de Instagram donde difunde filosofía. En sus estudios, él es magíster en integración educativa y social por la Universidad de Cuyo. Es profesor de filosofía, ciencias de la educación con orientación en pastoral juvenil. Es profesor de ética en cursos de aspirantes de agentes de pastoral en la penitenciaría de Mendoza. Trabaja actualmente en contextos de encierro y educación para las personas con discapacidad permanente, transitoria y en tránsito, y también es profesor universitario. Hoy día está impartiendo la asignatura de pedagogía. Elliot, pues antes de comenzar de lleno, y aunque quizás se puede entrever un poco con ese acento tuyo, ¿de dónde sos? ¿De dónde es Elliot? Bueno, yo soy de Argentina y de Argentina soy de la periferia argentina de Mendoza, que es una provincia que queda al oeste. Estamos más cerca de Chile, entonces por ahí nuestra forma de hablar es más parecida al chileno y estamos a 1050 kilómetros de Buenos Aires, de la capital federal de Argentina, pero estamos a 300 kilómetros de la frontera con Chile. Y Mendoza, que queda, digamos, si uno pensara en un triángulo rectángulo con la punta hacia abajo, esa sería la Argentina. Mendoza está hacia el lado, hacia el oeste, digamos, en el mapa. En el medio, y es la zona, es parte de la provincia, está el fruto que le da la posibilidad al rito de Dioniso. ¿Sí? Está el vino. Somos la tierra del sol y del buen vino, así se nos conoce. Así que ¡Wow! ahí. Y un dato anecdótico de Mendoza, para los que nos escuchan, es que de acá salió un filósofo muy importante que está en México, radicado hace muchos años, se llama Enrique Dussel, eh, a quien lo he tenido de profe en algún momento, he escuchado algunas charlas. Enrique Dussel, que está en México de hace varios años. Y otra persona que salió de acá de Mendoza es Kino, el creador de un personaje que se llama Mafalda, que también es conocida a nivel mundial. Así que Oh, acá estamos. o sea que Acá somos. lleno de pura figura, pues de puro plus. Ah, hay otras que no son tan importantes, digamos. Hay otras que son más famosas por otras cosas, pero bueno, eso no los vamos a nombrar ahora. Mencionemos al top nada más. Gustamos los top, después los otros que pasen desapercibidos. Oye, Elio, y ahorita que estamos platicando de estas, un poquito que nos das esta geografía de Mendoza que nos ayuda mucho, porque bueno, como comentábamos antes de grabar, siempre cuando pensás en Argentina es tango, fútbol, cosas así. Y bueno, ya, ahora ya nos acabas de ilustrar con el buen Kino. ¿Cuál es un recuerdo o lo primero de las primeras cosas que te llegan cuando piensas en Elio de niño o de adolescente? Tu recuerdo de infancia, no el más memorable, pero quizá de los más anecdóticos. Mira, recuerdo, ¿no? El barrio, las calles de tierra, saltar la acequia. Mendoza tenemos acequia, que no hay en otra provincia, que son canales que hay entre la calle y la vereda, hay un canal en todas las cuadras. Y en las acequias te escondes, te bañas en el verano cuando pasa el agua. Entonces siempre recuerdo, en la infancia se me viene eso de ir al Sanjón a la acequia ancha a meternos y refrescarnos y jugar en el barrio, chayarnos. Recuerdo eso de la infancia. Y lo otro que recuerdo mucho es la montaña, porque nosotros tenemos acá una montaña, tenemos la precordillera y la cordillera, pero la precordillera, los cerros, eh, era una experiencia bellísima, ir a la montaña. Me gustaba mucho ir cuando era niño con mi papá y con la familia, salir a la montaña, era como la salida, vamos a ir a comer un asadito a la montaña. Entonces esos dos recuerdos tengo de la infancia,
como momentos memorables, ¿no? Momentos de jugar ahí en el barrio, en las acequias y las salidas a la montaña, al cerro, con la familia. Esos Wow, son dos recuerdos míos. wow, muy lindos. Ahora vamos a empezar con la filosófica de la noche. eh, y es una pregunta con dos aristas. ¿Quién sos vos y qué te define? Van como que conectadas, pero al mismo tiempo un poquito separadas. Bien, ¿quién soy yo? Yo soy, primero creo que soy un hijo, un hermano y también hoy soy padre. Y eso lo tomo de la espiritualidad que he vivido en mi vida, ¿no? Soy un hijo, eh, un hijo de un padre, pero un padre humano y otro padre que está más allá de lo humano, que siento que me sostiene y que es el que me acompaña de muy pequeño, de una experiencia, digo yo, siempre trascendente de muy pequeño. Soy hermano de la humanidad y como hermano un buscador y abierto a la humanidad a buscar ese hermano en el otro, eh, donde me encuentro. Y creo que soy un padre más allá de que la vida me ha bendecido con dos hijos, soy padre de un montón de otras personas y de otros niños y jóvenes que la vida me ha presentado y que puedo acompañar. Se me defino como eso, como una persona que busca y que vive, ¿no? Con esta sintonía de ser eh, hermano, ser padre y ser hijo. Y en ese sentido, ¿qué es lo que me define? Yo creo que me define un compromiso con la vida, que es con el otro siempre. Si yo tengo que decir quién soy yo soy una persona que siempre estaba buscando. Hay una canción popular que dice, la vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. Esa canción la escuché hace muchos años y me atravesó y creo que soy eso, que busco en la vida que otros puedan tener lo que yo disfruto y amo, que es la vida, que es la vida compartida y que siento que es con todos, que puede ser esta historia que uno tejió saltando acequias y subiendo cerros, que no es solo, sino que es con otros. Y esos otros son los que también me interpelan siempre. ¿Quién es el otro para mí? Bueno, eso creo que es lo que también me hace ser hermano, hijo y padre. Sí. Entonces eso siento, ¿no? Cuando me defino como un buscador de eso, del otro con estas tres dimensiones, ¿no? No, y sin duda la parte esta que dice este hermano va a ir, bueno, va muy ligada con lo que vamos a tocar más adelantito, aunque ya nos estás dejando ahí entrever algunas cositas. Y vayamos un poquito más a lo más difícil a veces para nosotros. ¿Y cuál considerarías que es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto? Yo creo que mi mayor virtud tiene que ver con la capacidad de no perder la alegría. Digo, creo que es una virtud, aún en las dificultades. Ese creo que es una virtud que tengo, ¿no? La alegría y la alegría compartida, la fraternidad, digamos. Y como defecto, ay, la irascibilidad, que exploto ante la injusticia, exploto que soy muy irascible, por ahí que exploto. Eh, mm, una vez una persona me dijo, no contés hasta 10, vos tenés que contar hasta 100, me dice, porque te pones colorado, explotás. Y me dijo algo que siempre, que el que me conoce sabe que es así, me dice, la forma reemplaza el contenido. Vos recordás esto, la forma reemplaza el contenido. Vos, tu contenido es real y tenés razón y es verdadero y es una búsqueda justa, pero la forma en la que la decís, la forma en la que explotás, hace que el contenido pierda el valor. Entonces, eso creo que es un gran defecto y es la gran lucha que tengo, ¿no? Evitar la desmesura, evitar la irascibilidad, evitar
explotar, entonces tratar de contar hasta 10, de no hacer respuestas inmediatas, de tomarme el tiempo, y que es una trampa que a veces en algunas situaciones no la puedo evitar. Entonces, y volviendo al anterior que vos decías, ¿cuál puede ser esto de que digo la alegría? También la transparencia en esto, que lo que ves es lo que hay. Siempre digo a mis amigos, me conocen, pero digo a la gente que me conoce, le digo, lo que ves es lo que hay, no hay otra sorpresa. Entonces creo que esas son virtudes, ¿no? El ser alegre me parece que es un don, un regalo, y que los que van caminando conmigo y me voy encontrando me dicen, no, lo que pasa es que sos alegre, esto, ser amiguero, ser cercano, una virtud. Pero bueno, el otro es más feo. Y te voy a robar esa frase, ¿eh? Creo que me la llevo, me gustó y muy, muy certera. No, no es como que filosófica quizá, pero de esos dichos que tienen tanto de verdad que te traspasan, ¿no? Y hablando de estas virtudes, defectos, ¿cuál sería el dato más inútil o más bizarro que pudiéramos saber de Helio? Así lo que, híjole, esto es algo mío, no tienen, nadie tiene idea de por qué lo tienen que saber, pero aquí está. Lo más inútil, que, a ver, que soy un loco del ajedrez, Oh. que es algo mío. Lo estoy contando. Algunos saben, pero soy un jugador al ajedrez, juego al ajedrez hasta repaso en la mente, me quedo con jugadas por ahí. Juego todo el tiempo al ajedrez, me gusta el ajedrez. O sea, cuando yo me quiero, digo, cuando no estoy activo, cuando, viste, soy una persona con mucha actividad, mucha lectura, muchas tareas, pero cuando estoy así como en mi momento, que no es ni, tampoco digo la familia, es cuando ese momento mío que no es ni la música, pues también toco la guitarra, digo, pero no es tan en ese momento que no le importa, esto no le importa a nadie, o esto es solo mío, jugar al ajedrez. Y jugar al ajedrez en solitario, porque juego con la máquina, pero no juego con otro. No interactúo jugando al ajedrez con alguien físicamente. Siempre he jugado virtualmente, es decir, soy un jugador solitario de algo que, bueno, por ahí un dato inútil, pero es así. ¿Y cómo llegas al ajedrez? ¿Cómo entras a este mundo? Te imagino, no sé si viste la serie de Gambito de Dama, ¿no? Con todo el ajedrez ahí pensando. Mira, Pero ¿cómo en llegaste realidad, al ajedrez? ¿cómo llegó? Mi papá jugaba al ajedrez, iba a la Federación de Ajedrez de Mendoza y nos llevaba a nosotros, y esto que cuento es real, pero bueno, me da un poco de vergüenza. Y vos sabés que yo miraba cómo jugaban al ajedrez y lo miraba y jugaba y aprendí a jugar. Y un día estaba en la escuelita con el maestro de ajedrez y empecé. Entonces me invitan a jugar y yo me fui y me puse a jugar ahí y, y jugué. Y se quedaron jugando tres alumnos con el maestro conmigo y yo jugué y empaté. Quedamos en tabla en ese momento. Entonces mi papá me dice, no, vos tenés que jugar, pero a mí no me gustaba. Yo nunca hice un montón de cosas que las empezaba y las dejaba. Era como muy procrastinador, ¿viste? Dejaba eso, iba un tiempito, no me gustaba, fui a dibujo, fui a música, fui a fútbol, fui a todo, pero iba y dejaba, iba y dejaba. Y, y el ajedrez, después, ese jugué, después, bueno, mi papá jugaba conmigo, pero nunca jugué con otra gente, a no ser en momentos especiales. Para cuando estaba en primer año del secundario, jugué en un torneo y gané, salí campeón de ajedrez. Después no jugué nunca más. Jugué hace 2 años en la penitenciaría y salí segundo. Me ganó una persona que jugaba muy bien, salí segundo. Y juego en la máquina, juego con la computadora, juego en las redes, pero no he participado así, no me he dedicado. Tengo muy buen movimiento de pieza, tienen un elo, ¿viste? Hay una medida que tiene el ajedrez, pero no, es algo que lo hago para mí. Me gusta jugar y pienso jugadas y las recuerdo mentalmente, y cuando pierdo alguna jugada, después como la que la reviso, podría haberla evitado. Bueno, no sé, es algo que es muy, muy personal, pero que no lo comparto. Es de hecho, lo estoy contando acá, no sé mis amigos si mis amigos saben que yo juego al ajedrez. Muy poca gente sabe que juego al ajedrez.
Mi familia sí, pero después mis amigos, la gente común, en mi trabajo, no, nadie sabe que yo juego al ajedrez así como con una pasión. Soy un jugador de ajedrez que, no profesional, pero sí que me gusta Te imagino jugar. soñando C3 a D6 y Sí, A4 a A5, sí, así, ¿no? Con ese tipo de... sí, pienso algunas jugadas, vos sabés que tampoco aprendí a jugar y nunca aprendí la nomenclatura. Bueno, te contaba, en la cárcel hicimos un taller de ajedrez este año, el año pasado empezamos, este año hicimos el torneo. Conocí un hombre que estuvo 25 años preso, salió en libertad y volvió a entrar, y cuando volvió a entrar recién lo conocí, que jugaba al ajedrez y enseñaba, y con él jugué ahí en la cárcel, y él me enseñó un poco la nomenclatura, pero tampoco sabía, lo de los números lo aprendí este año, en realidad, que en realidad vertical tiene un número que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y después ABC, eso lo aprendí, pero no sabía, y él me enseñó, me dice, está la nomenclatura vieja, él sí sabe leer, y me enseñó lo de la nomenclatura vieja y lo de la nomenclatura nueva, que hay una nomenclatura nueva, que es esto, C4, es con el tablero así, vertical, horizontal. Pero no, yo sabes qué con qué me quedo, con el movimiento, cuando hice el movimiento, que a lo mejor lo uno esto de la desmesura, ¿no? Cuando hice un movimiento y cuando lo hice me di cuenta de que había hecho un movimiento que perdía una pieza. ¿Cómo no lo vi? Y después con eso me quedo, con esa es la que me quedo, digo, tendría que haber hubiese hecho si movía el peón, en vez de mover dos casilleros, movía uno, podría haber hecho otra dinámica, o tendría que haber sacado, o no vi que me había quedado regalado una torre con el alfil. Esa elucubración. No soy como Gambito de Dama, eso que no lo veía así en el techo, nada que ver, pero sí me quedo con juegos en la mente, me quedo como repasando algunas jugadas, estas así, estos movimientos. Y tiene algo el ajedrez que es maravilloso, que, digo, es genial. Es un juego maravilloso, digo. Eh, como si te enganchás, digo, y te gusta, tiene algo, tiene tantas posibilidades, tiene algunos mates tan bellos. Es un juego, un arte, digamos. Es Así que el, bueno, eso me es encanta. el, ¿cómo dicen? Es el ejercicio, el deporte cerebral, ¿no? Y sí, 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 sí. Y bueno, contadme, me platicabas un poquito que estuviste de religioso, pero ¿qué fue primero? ¿Lo religioso, la filosofía, una mezcla y media rara? ¿Cómo llegamos a Helio actualmente? ¿Qué fue A primero? la filosofía. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Te Una lo iba a pregunta decir, así. pero No, no, una pregunta sencilla. En realidad, lo primero fue la educación. Esto sí fue lo primero. Yo estudié en una escuela técnica. Cuando salí del sexto año de la escuela técnica, lo primero que sabía es que no iba a hacer ni ingeniería ni iba a trabajar en un taller porque no era muy habilidoso con lo manual, pero terminé la escuela técnica y dije, quiero ayudar a las personas. Yo ya había hecho en tercer año un retiro espiritual, estaba muy ligado a la iglesia, había tenido de hecho, un deseo de decir, quiero consagrarme, quiero ser cura. En realidad no tenía, la iglesia es todo un universo, pero bueno, en ese momento sentí que quería ser cura, a los 15 años. Mi papá me dijo, ni en pedo, porque yo a todo esto iba a una escuela de 6 años, me dice, vos, perdón la mala palabra, digo, pero me dice, vos terminás el sexto año, después, cuando tengas 18 años te vas a, pero ahora no, espera. Y bueno, terminé el sexto año y cuando terminé ya estaba de novio, me había puesto de novio con una chica en ese momento y viendo que iba a estudiar, tenía una experiencia con personas con discapacidad en una organización de acá de Mendoza. Entonces empecé a estudiar para maestro especial. Y cuando empecé a estudiar para maestro especial me di cuenta que en realidad lo que yo tenía era una sensibilidad con estas personas, pero que como docente no tenía cuestiones afines. Así que ese año hice una misión pedagógica de una escuela rural y dije, yo quiero ser maestro. Y bueno, me empecé a estudiar para maestro común. Cuando cumplo 19 años, me peleo con la que era mi novia en la adolescencia y ahí dije, no, yo quiero irme a ser cura.
y dejé tercer año de maestro, me fui a ser cura y entré en el convento y al año, a los 8 meses hubo una situación dentro del convento, una situación terrible del formador nuestro que se fue con una mujer, entonces nos mandaron de nuevo a nuestras casas, se desarmó el seminario de ese momento. Yo volví a Mendoza, estaba en Buenos Aires, volví a Mendoza y ahí quedé medio como dando vueltas, me recibí de maestro, pero seguí vinculado a la comunidad religiosa y después de un año y medio de estar, volví a entrar al seminario. O sea, yo entré y salí, después me fui al seminario y ahí estuve 7 años y medio en Buenos Aires como religioso, haciendo la formación. Y como yo era maestro, cuando volví a Buenos Aires, la congregación, que era una congregación que se dedicaba a la educación, similar a los salesianos de Don Bosco, la congregación Josefinos de Murialdo, está ahí en Aguas Calientes, tiene ahí una comunidad. Para entrar en el seminario tenés que estudiar lo que se llama el propedéutico o el bienio filosófico. Yo había empezado a estudiar el bienio filosófico en la Universidad Católica Argentina, pero salí, cuando me volví a Mendoza, perdí eso y cuando volví, la congregación había tomado la decisión de que los que éramos argentinos, porque era una congregación que había gente de Chile y Argentina, que los argentinos hiciéramos el profesorado. Y como yo era maestro y ya tenía el profesorado, me dijeron, bueno, vas a hacer el profesorado de Filosofía y Ciencia de la Educación de 4 años, que lo hice en 3 años, porque tenía algunas materias por equivalencia. Entonces ahí empecé la filosofía y me encantó la filosofía, me gustó y me atrapó y creo que la filosofía se me presentó como aquello que me ayudó a pensar todo eso que yo sentía como una cuestión de voluntad e ideal que lo pude racionalizar. Y cuando terminé el profesorado, cuando terminé los 4 años y dentro de la formación me fui a una comunidad a trabajar donde conocí la que hoy es mi esposa. eh, Cuando decidí dejar la congregación, fue muy fuerte, porque digo, ¿qué voy a hacer? Yo, si bien ya era maestro y era profesor de filosofía, tenía que volver a Mendoza, estaba en Buenos Aires, mi esposa vivía en Buenos Aires, en ese momento, que estaba ahí la relación ahí que no sabíamos qué iba a hacer todavía, que hoy es una familia, pero en ese momento eh, de crisis, ¿no? Tener que tomar la decisión de decir yo no voy a ser religioso, o no quiero esta vida, o quiero otra vida, y que no lo conté, ¿no? Pero la crisis más profunda fue cuando nació mi ahijada, hoy tiene 16 años, va a cumplir, y la olí, y la alcé, y olí el olor del bebé, entré en una crisis de la paternidad, digo, de que la renuncia que hacía ser padre. Y bueno, después de un año y medio de discernimiento con psicóloga y con mucho acompañamiento también de los que eran mis hermanos religiosos en ese momento, decidí salir y volver a Mendoza. Pero bueno, ahí me formé en la filosofía y cuando volví a Mendoza, la filosofía te genera un chip, ¿no? Una forma después de cómo te vinculás y cómo lees. Y después que si te gusta y si te atraviesa, vas buscando espacios para leer. Porque la verdad es que también puedo decirlo, ¿no? Esto que los 7 años que yo estuve en la casa religiosa, el seminario, podríamos decir, la cantidad de lectura que yo hice religiosa y filosófica fue mucha. No solo la que me daban en el profesorado, pues esto también tengo que decir, que en el profesorado te dan algunos textos, pero nosotros leíamos mucho más de lo que nos daban, porque junto con lo que vos estudias de filosofía, estudias todo lo que es la vida religiosa, la vida de la iglesia, la vida del santo, la lectura teológica, leer todo el tiempo, leemos. Entonces leíamos en ese momento, digo, leemos, pero ahora eso se hace un hábito, uno se hace un lector, digo, en todo el tiempo. Y mientras más lees, es un ejercicio, más lees, más lees, más lees, más vas generando, más generas también el desarrollo del pensamiento crítico, más podés estructurar. Después esto me ayudó sobre todo a poder hacer el desarrollo
en otros ámbitos, porque cuando salí de la congregación, volví a Mendoza, quedé con la posibilidad de trabajar en una organización, una ONG, para hacer proyectos sociales. Pero cuando vine a Mendoza, con la situación de enfermedad en ese momento, mi mamá estaba viva, entré en una enfermedad terminal, me quedé en Mendoza trabajando en una escuela de la misma congregación, que al principio me pusieron de secretario, digo, hice la carrera de director más rápido de todos los profes, pues entré como secretario, a los 6 meses coordinador pedagógico y a fin de año pasé a ser director del secundario de la congregación donde había estado. Es como que seguí vinculado a la congregación como un laico comprometido a cargo de una institución secundaria. Y bueno, esos fueron 5 años de gestión en la escuela que estuve con la congregación hasta que, bueno, con la llegada de mi hija primero y con algunas cuestiones también de tener que cortar este vínculo que yo tenía con la comunidad religiosa y el trabajo que había empezado a hacer en la cárcel, fue como que renuncié a ser director del colegio y me dediqué a trabajar solo en la cárcel y me dediqué a trabajar en horas en otros lugares. Bueno, ahí me metí en el tema este de trabajar con personas con discapacidad, porque justamente en la escuela esta cuando llegué había un chico con no es una discapacidad, sino que es un funcionamiento que se llama Asperger, que es dentro de lo que se llama el trastorno del espectro autista, y me encontré con este chico con Asperger ahí en la escuela, y un día dentro de la sala de profesor y había un acompañante, en realidad era un psicopedagogo, pero todos me decían, está el acompañante de este chico, está el acompañante de este alumno. Digo, pero él es de la escuela, no, él es un profe que viene por la obra social y está ahí, nadie le hablaba, entonces yo me acerco a dialogar, le digo, hola, ¿cómo te va? Bueno, ¿cuál es tu función? Y yo trabajo con este chico, me explica, me empieza a contar de esto que es el Asperger, que yo nunca había escuchado de Asperger, no sabía lo que era. Y en ese diálogo le digo, bueno, ¿y cómo te puedo ayudar yo? Recién asumida ahí como a cargo de la coordinación pedagógica en ese momento. Me dice, sí, a mí me puedes ayudar si se le informa a los profes cómo lo podemos acompañar a él. La cuestión es que empezamos a trabajar para que este estudiante que estaba ahí en el aula como un objeto, que nadie sabía bien cómo trabajar con él, empezamos a trabajar para que él pudiera desarrollar toda su creatividad y pudiera hacer un aprendizaje significativo. Y después, bueno, este que no era de la escuela terminó siendo un amigo que me dijo, mira, se abre una maestría de integración educativa, sería bueno que vos puedas formarte porque es la escuela que viene. Me dijo, esta es la escuela que viene, en el 2010, hace 11 años. Me dice, esta es la escuela porque la diversidad va a estar en todo, la discapacidad camina hasta esto, la ley, me habló de la ley que es nacional nuestra que había cambiado, me dice, dentro de unos años la escuela va a estar llena de estas realidades, entonces hay que formarse, si querés capacitamos a los docentes. Él se ofreció, Federico se llama, un amigo, y me llevó a la maestría en la facultad donde yo había egresado, volví después de 12 años a ser alumno nuevamente, y bueno, de ahí me quedé y ahí me formé, digamos, con esta maestría y con esta mirada sobre las personas con discapacidad primero y después, también azarosamente en esto de haber entrado en el mundo de la carcelación, lo meché para decir, esta persona con funcionamiento por su discapacidad tiene esta experiencia y estas trayectorias escolares de vulneración, donde han quedado excluidos, donde han quedado afuera, y cuando miro la realidad de estos pibes que vienen de la delincuencia, la marginación, que han estado más o menos la misma, la experiencia que han vivido a nivel pedagógico. Entonces ahí empecé a trabajar sobre todo con lo que era, y que es la clave para mí, dar mundo, la palabra, dar la palabra. Wittgenstein dice, ¿no?, que el límite de nosotros es la palabra. Y la filosofía tiene esto. Nosotros los que hemos estudiado filosofía, los que sabemos que los conceptos, las palabras nos amplían el mundo, nos amplían el horizonte. Yo veo ahí algunos de los colegas que están en las redes, ¿no? Juegan con esto de que el filósofo tiene esta capacidad, esta posibilidad de profundizar en el pensamiento
que tomando un poco lo de Aristófanes, ¿no? De las nubes, que hace que Sócrates sea, lo pone medio como un sofista, pero que le diga o le haga ganar o le haga perder el discurso, porque tenés la capacidad de poder manejar, ¿no? La retórica de tal manera que puedes decir que una cosa sea blanca y negra a la vez. ¿Listo? ¿No? Esta posibilidad que tiene el discurso filosófico y el entrenamiento que tiene el que ha leído y el que entiende y el que puede comprender, ¿m? Y puede organizar el mundo, y nosotros, el que ha estudiado filosofía, tiene por la lógica, por todo por la organización, ¿no? De la ética, de la metafísica, todo lo que vamos trabajando, el discurso, el lenguaje, el ser, las categorías, todo lo que hemos ido desarrollando como conceptos filosóficos, nos ayudan para poder comprender, aunque muchas veces no lo practicamos, nos sale a veces natural, pero nos ayuda a comprender cómo el otro también puede conocer. Yo creo que si hay algo que me ha ayudado, digamos, en este tiempo filosóficamente, es poder comprender ese otro y ver cómo puedo ver que ese otro, no sé si va a tener la comprensión que yo tengo. Yo puse un post ahí de cuando dice Sócrates, que está hablando en el banquete con Agatón y dice, cómo me gustaría que lo que yo sé te lo diera, te lo pasara. Eso no es así, no puedo pasártelo como tocarte y que te llegue el conocimiento, pero sí puedo generar algunas estrategias para que vos puedas desarrollar el pensamiento crítico. Y esto de desarrollar el pensamiento crítico también, si uno puede desarrollar el pensamiento crítico con el otro, por lo menos movilizarlo, pienso en esa persona que está excluida, que está afuera, ¿cómo puedo hacer para incluirla, para que pueda ser parte? Que no es solamente por la acción de uno, no es por mi acción, sino que tienen que darse un montón de factores, pero que por lo menos si uno lo pone en visión, lo que hablamos un rato antes, ¿no? La desensibilización o la sensibilización progresiva. Eso que no se ve, poder ponerlo para verlo. Decir, ah, mirá, hay una barrera acá. Esta persona, si yo pongo una rampa, puede acceder. Si no la pongo, no me doy cuenta. Cuando yo entro en el mundo este de la discapacidad, de la carcelación, me doy cuenta, por ejemplo, de lo de las rampas, que no lo tenía en mi horizonte, pero que las rampas son necesarias porque si vos a un edificio vas y no hay rampa, hay gente con silla de ruedas que no puede entrar. O mirar si está señalizado los zócalos para las personas que no tienen visión o tienen disminuida la visión, o si hay algún intérprete de lengua de señas, o si la información es accesible. Y ahí entro a ver estas cuestiones que no veía. Entonces digo, la filosofía, por ahí me fui, perdón que me voy, Miguel Tú. Ángel, No, tú pero, dale. pero, no, pero digo, pensando, ¿no? En la filosofía, ¿cómo fue? No, y la filosofía te atraviesa para la concepción del mundo, para la Weltanschauung, ¿no? En el alemán, ¿no? La cosmovisión. Y digo, mientras más puedes pensar, más amplias los horizontes. Hölderlin, ¿no? El poeta ahí del romanticismo alemán, dice, quien pensó lo más profundo, amó lo más vivo. Quien pudo pensar más profundo, puede amar más vivo. Y la forma de pensar es a través del lenguaje, de la palabra. Esa es una experiencia que sí yo la voy viendo y transitando en la cárcel con esto de las palabras, ¿no? En la cárcel las palabras son muy potentes. La palabra es potente y no tenemos muchas veces conciencia de lo que es la palabra, lo que hace la palabra. Entonces, bueno, creo que eso sería desde la filosofía, ¿no? Si hay una filosofía que a mí me atraviesa es la posibilidad de la palabra. Y ahorita, de lo que me platicas, rescato dos cosas súper medulares. Bueno, tus dos puntos de acción, podríamos resumirlos, es lo de la educación inclusiva y es lo de la cárcel. Y en la parte de, me quiero ir primero por la educación.
hay dos eventos que te marcan, ¿no? Uno, lo que te hace entrar como que al profesorado, que es este contacto con personas con discapacidad, y es como que esta primera sensibilización que tienes, después ya como en la universidad, en la escuela, en el secundario, con este chico con Asperger, que tienes como que esta nueva oportunidad de acercarte a ello, y que 10 años atrás mencionas, es como que esto se viene, esto ya se está, siempre ha existido, pero ya como que se va a animar el país, la población a visualizarlo. ¿Cómo ha sido, cómo es, porque bueno, con Asperger, más o menos quizá es espectro autista y el autismo, medianamente ahorita ya se puede, si no entender, como que tener la idea de lo que es un autista, aunque tiene muchas ramificaciones muy diversas, no es nada más el niño que está ahí como perdido y ya, pero ¿cómo es este contacto con esta educación inclusiva, con estos niños con algún aspecto autista o niños sordos, niños ciegos, niños también a lo mejor con alguna discapacidad motriz? ¿Cómo es este contacto y este acercamiento a esa realidad? Y ya no solamente yéndonos a presentarle la filosofía a un chico con síndrome de Down, no, sino la educación neta y pura de todo lo que conlleva. Sí, yo creo que el desafío más grande es el de justamente pensar que cada uno es un universo distinto. Tenemos formas de aprendizaje diferentes. Hay un montón de herramientas, y acá voy a diferenciar un poco, hay un montón de herramientas didácticas. Existen muchas investigaciones y proyectos, y uno cuando habla de discapacidad, lo primero que tiene que entender que es esto, que es un universo. Nosotros por lo menos tenemos eh, dos formas de clasificarla, y esto es importante. Una que viene más de la mano de lo que es el paradigma, porque para entender la discapacidad brevemente, no me voy a detener esto, pero para entender hay como miradas sobre la discapacidad. Una que es la mirada de la prescindencia, es decir, la discapacidad, lo que más se percibe el excluido en la Biblia, en la historia, el que es endemoniado, el que es una maldición, el que hay que matarlo en la Esparta vieja, el que hay que eliminarlo, que no sirve, el descarte. Otra mirada que es el paradigma más moderno, que Foucault lo desarrolla mucho, que es el tema del paradigma médico, donde hay que curar algo, y toda la patologización de la persona con discapacidad, que el DSM, que es un manual de salud, va a ponerlos ahí. Y después hay una mirada social de la discapacidad que trabaja lo que es la clasificación del funcionamiento de todas las personas, también con discapacidad. Todos tenemos un funcionamiento social que, en definitiva, esto Eric Fromm lo desarrolló muy bien, es social. Es decir, somos sociales, somos con otros. Y el universo y el paradigma social tiene la mirada centrada no en el déficit, que puede estar, que todos podemos tener un déficit. Digo yo que tengo sobrepeso, si voy a un avión y me quiero poner el cinturón que trae el avión, que cada vez son los asientos más chicos, y a lo mejor no me entra, entonces me tienen que traer una extensión. Esa extensión sería un apoyo para que yo pueda estar al nivel del que pesa la mitad que yo. Digo, eso se llaman barreras. La sociedad, el mundo, todo lo que nosotros percibimos, podemos decir, está la naturaleza y es todo para pensar qué es lo natural y lo artificial, pero como nos vivimos, como nos desarrollamos socialmente, son conductas sociales organizadas socialmente. Que una puerta mida 1,20 por 2 es una cuestión de la arquitectura, y que sea rectangular es una cuestión humana. Digo, y que hagamos un escalón o que hagamos una rampa para el ingreso si la persona es una persona con una discapacidad motora, porque hay distintos tipos de discapacidad: la intelectual, la discapacidad auditiva, la sensorial, digamos, la visual, la psiquiátrica, que es otro tipo de discapacidad. Entonces, de acuerdo a cada discapacidad, va a ser la barrera que el mundo va a ofrecer, o los accesos que podemos generar, ¿no? La eliminación de barreras. Entonces, eso, a grandes rasgos, cada vez que nosotros pensamos en la persona y creemos que el problema es el déficit de la persona, ya tenemos una mirada sesgada.
Entonces la discapacidad lo primero que tiene que entender es que hay un déficit, que todos pueden tenerlo, que la normalidad, la norma o el paradigma de normalidad no existe, sino que lo que existe justamente es esto, la diferencia, con algunos rasgos, y que socialmente, comunitariamente, podemos eliminar barreras si tomamos acciones para hacer más accesible. Esto con el lenguaje. Nosotros, por ejemplo, si tenemos una persona extranjera o si vamos a otro lugar y a veces la idiosincrasia, el sociolecto, no nos permite entender o su propia lengua, se nos convierte en una barrera. Entonces, ¿qué estrategias tenemos de comunicación? Pero nos pasa a nosotros, si nosotros tenemos un problema, un conflicto judicial y te llega una carta con lenguaje técnico o médica, no sabes qué dice. Hace 5 años se desarrolló un tratado, que es una ley a nivel universal, como el Tratado de las Personas con Discapacidad o la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad del 2006, tratada en todos los países de la ONU. Igualmente el Tratado de Marrakech, que se trató en 2016, el Tratado de Marrakech habla de la accesibilidad para la comunicación de todas las personas, con y sin discapacidad. Entonces, se vienen desarrollando los temas de lo que es el lenguaje claro y el lenguaje o la lectura fácil y accesible. El lenguaje claro es que ninguna sentencia, por más tecnicismo que tenga, ningún juez, ya los jueces lo están empezando a impulsar en distintos países, acá en Argentina desde 2015, los jueces tienen que hacer sentencias que la gente entienda lo que está leyendo. Porque muchas veces las palabras que se dicen, como son tan técnicas, no las entendés. Bueno, en la discapacidad pasa esto, ¿no? Que hay muchas barreras que están naturalizadas y que hay que trabajarlas. Y por supuesto que ningún docente está preparado, ni ningún docente sabe lengua de señas, pero sí existen, y cada vez más, los profesionales que son los que hacen que se eliminen las barreras. Entonces yo soy un técnico y trabajo, por ejemplo, en esto de ver la accesibilidad, pero yo no sé lengua de señas. Bueno, pero sí hay un profe de lengua de señas que viene, que es de la comunidad, y hace la inclusión o la integración para la tarea. Es decir, la inclusión es una mirada y después hay integraciones o acciones mecánicas para poder trabajar. Hay personas que por su discapacidad tienen dificultad de organizarse en el pensamiento. Hay un estudio que se llama Estudio Cero de Harvard, que habla de lo que se llaman las rutinas de pensamiento. Son como 60 rutinas de pensamiento y son formas de estructurar el acceso a la información. Están en internet, están en inglés y en español. Y si una persona desea hacer sus clases o sus exposiciones más accesibles, puede entrar y ver las rutinas de pensamiento. Y si no, hay comunidades, por ejemplo, la comunidad atenea.org, donde están las actividades con planificaciones que se llaman centrada en la persona o con ABP, aprendizaje basado en proyectos, y hay un montón de recursos en Internet donde uno puede buscar que están las formas en que se puede enseñar una competencia, un saber a través de una actividad para personas con disminución visual o ciegas, para personas con disminución auditiva o sorda, para personas con discapacidad intelectual o para personas con discapacidad psiquiátrica. Entonces, hay un montón de universo, y en España y en México y en Argentina hay muchísima gente formándose. Lo que pasa es que todavía vos pones un medio de comunicación y están diciendo los discapacitados, término que ya en el 2006 se acordó que no se dice más. No se sustantiva la situación en la que está la persona, se dice persona con discapacidad. Y este lenguaje, que por eso digo somos lenguaje, tiene que entrar, tiene que hacerse habitual, tiene que estar en nuestro hablar. Como tenemos que eliminar palabras, digo también, ¿no? De- de- del negro como cargado de una connotación negativa, ¿no? Y el negro o lo indio, ¿no? Como cargados, palabras que las cargamos de una significación negativa para construir una mirada al mundo. Entonces en la discapacidad hay mucho esto. Entonces frente a esta pregunta digo, la mirada, la otredad,
el otro, que como dice esa sentencia o ese dicho, ¿no? Psicoanalítico, creo que es, que dice, cuando Juan habla de Pedro, más que Pedro habla de Juan, ¿no? Cuando Juan habla de Pedro, más que Pedro habla de Juan. Somos lenguaje y somos comunicación, y en ese sentido el tema de la discapacidad nos pone con un límite. Entonces, cuando estamos mirando al otro, siempre se nos escapa la mirada propia. Entonces es difícil muchas veces mirar la falta. Es difícil mirar a una persona con discapacidad, es difícil mirar a una persona delincuente, es difícil estar con una persona enferma, psiquiátrica, es difícil estar con un anciano, es difícil estar en la escuela con los niños. Digo, el otro me interpela, el otro me interpela, y en esa interpelación me constituyo yo. Esto de que cuando empezábamos y vos me decías, Miguel Ángel, bueno, ¿quién es él? Y un recuerdo. Bueno, yo me pienso, digo, soy un hijo, soy un hermano y soy un padre, pero lo soy no para mí. Debería hacerlo para mí, digo, pero en realidad me pongo siempre o soy en el otro. Cuando yo me defino que no soy un nombre, que no soy una profesión, que no soy un título, que no soy una figura, que no soy una imagen, que no soy eso y un montón de historias y de cosas que no se pueden decir, que se quedan sin palabra, inefable, pero siempre soy con otros. Y esos otros, según como los mire, según como los tenga en mi significación del mundo, pero los que se sientan en el fondo de la secundaria son como los que hacen lío. Entonces, el otro que está en la marginalidad. Ahorita que hablas de esta interpolación de este otro, hay algo que me gustaría preguntarte y es cómo sensibilizarnos con las personas con discapacidad, pero sin caer en la lástima. Imagino que tú pasaste un proceso complejo y a lo mejor lo ves en tus docentes o los ves en tu entorno, como es una línea tan delgada, pero muy fina. ¿Qué consejos podrías darle a alguien? Ni, ni pobres ni angelitos, ni pobrecitos ni angelitos, ni angelados ni niñitos, personas. Cada persona es sagrada y es un encuentro. Y esto, mira, si si yo te miro a vos en situación, si mi mirada hacia vos es una mirada en situación de falta, vas a hacer falta. Esto Freud y Lacan lo trabajaron. Y Nietzsche está ahí, uno lee Nietzsche entre líneas, está. Como vos mirás el mundo, como vos mirás al otro, lo constituís. Y el otro lo percibe. Somos las miradas. Yo soy la mirada de un montón de docentes y de un montón de personas que me miraron. Y soy la mirada de una profe que le dijo a mi mamá cuando tenía 11 años, no, mire, no le da a su hijo. Y fui, rendí un examen mal y no me dio. Pero soy la mirada de otra profe que se sentó cuando me vio desahuciado, que yo dije acá, listo, largo la toalla, y me dijo, vos podés, venite a las consultas y vos podés. La doctora Salvo de Vargas, que en un momento yo estaba por dejar el profesorado para ser maestro, que encima te dicen, bueno, si es para ser maestro, como si no fuera, no tuvieras que estudiar, y lo estaba por dejar y se paró, me miró y me animó. Digo, y la mirada sobre la persona, si vos vas con una mirada ya negativa, no va a aprender. Una experiencia de una profesora sobre una persona con discapacidad que decía, no, es que no sabe nada. Y la madre miente porque dice que sabe y no sabe nada. Y no sabe nada. Y es mentira que sabe, porque la madre me viene y me dice que sí sabe, pero él no sabe nada. Entonces le digo, bueno, está bien, no sabe nada. Está bien, partimos de eso. ¿Puede aprender algo? Y sí, algo puede aprender, me imagino. ¿Qué puede aprender? Y los colores, los números. Enseñarle los colores y los números. Si aprende los colores y los números, ya tenés una planificación y lo vamos a probar. Digo, ¿vos crees que puede aprender los colores y los números? Sí, yo creo que los colores y los números puede aprender. Y algo más,
Y no sé, veremos, pero yo creo que eso sí. Bueno, si eso aprende, ya aprendió algo, le digo. Dejémonos de evitar de que no sabe qué puede aprender. Y esta profesora venía y me decía, Helio, mirá, mirá la tarea, mirá. Me mostraba, no lo podía creer, no podía creer que había aprendido. Y este es el aprendizaje de, de poder escucharlo al otro, de escucharlo los sueños, porque tienen sueños. Iba a decir el nombre porque no me gusta decir los nombres de alguno, pero el Rodri ahora le queda una materia para ser director técnico, director de un terciario. Yo lo conocí al Rodri hace 11 años atrás. Fue, eh, bueno, cuando entro en la escuela encuentro a este chico, ¿no? Que tenía Asperger, y empiezo a trabajar, y este chico, Federico, me dice, che, yo tengo un alumno que necesita un varón, yo no tengo más tiempo, él me empieza a dar trabajo, necesito que vayas con un chico que no sabe leer, es analfabeto, tiene 14 años, está en cuarto grado y necesita aprender a leer. Pero han ido mis compañeras, pero él necesita la figura de un varón, me dice. Necesita la figura de un padre. Esto me dijo el Fede. Andaba. Y fui y lo conocí al Rodri. Rodri estaba encerrado en su pieza, su única vinculación era una perrita. Estaba en una pieza, no sabía leer. Y nos empezamos a conocer de a poco. Y yo iba y yo era su maestro, no sabía leer. Y las primeras semanas fue una frustración muy grande, hasta que un día él me dice, estoy enamorado. ¿Sabes algún poema de amor? Yo había salido del seminario y digo, anotá, el amor todo lo cree. Hoy posteé sobre eso, porque me acordaba. Digo, hoy hice un post en Instagram. El amor todo lo cree, todo lo perdona, todo lo soporta. Escribí, amor, y empezó a escribir, amor, todo lo. Y empezó y leyó amor. Y empezó, la M. No salía, tenía miedo. Empezamos a salir, empezamos a ir porque no sabía tomar su colectivo. Entonces salíamos a pasear y era como, empezó a ver el mundo. Ahí dice farmacia y leía, empezó a leer. El padre no vivía en la provincia, vivía en otra provincia y venía y lo saludaba, venía pasado una vez por cada mes, venía. Entonces cuando viene la primera vez me dice, profesor, acá han pasado 9 maestras, ninguna ha podido enseñarle a leer. Si usted le enseña a leer al Rodri, yo le voy a hacer un asado a fin de año, me dijo. Un asado acá, viste, haciendo el asado. Te voy a servir, no, era como, te voy a servir un asado. Bueno, empezó a leer el Rodri y cuando empezó a leer, él, él solo empezó a salirse del no poder. Él, digo, se empoderó. La mirada sobre la lástima no es una mirada egoísta, es una mirada sobre yo no quiero estar ahí, yo no quiero hacer eso, pobrecito. Menos mal que no me pasa a mí, porque en realidad, digo, cuando Pedro habla de Juan más que Juan habla de Pedro, es el miedo de estar nosotros. Cuando vos tenés una mirada empoderadora y vos le decís, vos vas a poder y vos miras al otro como más, si ojalá los seres humanos aprendiéramos a mirar como yo deseo lo mejor para vos. Yo quiero que vos seas, que triunfes mucho más de lo que puedes, que hagas cosas nuevas. Cuando vos pones esa mirada sobre una persona que tiene un déficit, como lo tenemos todos, y ni lo mirás, ni te das cuenta ya de ese déficit, no está. Cuando hiciste un acceso, se eliminó la barrera, entonces ya es un otro. Levinas dice, el encuentro con el otro no es ni reconocer el rostro, es lo que está más allá de ese rostro. Y a mí, digo, toda la filosofía tal vez me sirve para esto, para encontrarme con el otro, siempre otro. No importa ya si tiene una discapacidad o si o si no es binario como yo, tal vez, no es heterosexual, o si es un delincuente, o si es el presidente de la nación argentina, o si es, no sé, en los Max, es un otro que está ahí con su vida y que bueno, que puede ser un milagro, una bendición, un hermano, si me abro a estar con él.
Y eso me parece que cuando empecemos a sacar los sesgos, digo, de si es, no sé, cíngaro o gitano, si es acá, viste, si es del norte, si tiene estos rasgos, si es gordo, si es flaco, si es rubio, si tiene, si está vestido así, si habla bien, si tiene todos los dientes, si es rubio, no sé. Cuando empecemos a sacar esos rasgos, que son los rasgos que Irwin Goffman dicen los estigmas que ponemos, los atributos que le ponemos al otro, si los dejáramos de lado y viéramos en el otro ese otro que soy yo, como yo deseo para mí la felicidad, esto que la vida no sirve si no es para perecer, que otros disfruten y amen la vida. Cuando empezamos a corrernos de eso, podemos ver al otro más humanamente, más hermano, hermana, hermani, por decirlo, digo, en inclusivo, si corresponde a un lenguaje político o un lenguaje real, pero sí ver al otro más allá de lo que las estructuras hegemónicas nos dicen. ¿M? Hay mucho en la filosofía decolonial, deconstructivo, transmoderna, de esto, de mirar al otro en su realidad. Creo que antes de grabar hablábamos, ¿no? Esto que es faltar el respeto, decir, el argentino es esto, ¿no? O el mexicano es esto, o el boliviano es esto, o el ecuatoriano es esto, o el venezolano es esto, o el yanqui es esto, cualquiera. Y no somos la historia de nuestros pueblos, somos nosotros haciendo la historia. Sí, hay una historia detrás que nos constituye, pero somos nosotros quienes determinamos. Entonces, lo digo para la persona con discapacidad y lo digo también en la cárcel, lo pienso para cualquiera que se me presenta como vos, digamos, no nos conocemos, no hemos estado físicamente, nos hemos hablado por internet, pero ahora nos encontramos y es un encuentro en el que nos compartimos y nos vamos conociendo y vamos haciéndonos preguntas, vos con un proyecto, con tus sueños, con tus anhelos, con tu historia y yo con la mía, y cualquier déficit que pueda haber está más allá de este encuentro, digo. Y me parece que eso es lo que tenemos que vamos a trabajar en el territorio de la persona con alguna discapacidad o con alguna situación transitoria, porque encima la discapacidad a veces es transitoria, ¿viste? Como la privación de la libertad es transitoria y pareciera que fueran presos para toda la vida, que los maten a todos. Y ahí no quiero escandalizar a nadie y no lo hago con animosidad religiosa tampoco, pero sí me gusta mirar exegéticamente la historia de el gran profeta judío, el gran liberador del pueblo de Israel es Moisés, un asesino. Y yo digo así fríamente, y me pueden decir que sí, o se me pueden enojar, pero Moisés mató a una persona y la escondió. Y cuando lo descubrieron se escapó, se fue y fue extranjero. Moisés pasó de ser abandonado porque fue dejado en las aguas, ser huérfano, porque fue criado por otra persona que no pudo ser su mamá, su hermana estuvo ahí, fue asesino y fue extranjero. Con los cuatro atributos de la marginalidad. Y es el gran liberador del pueblo de Israel. Entonces, cuando uno mira al otro por un hecho puntual, puede generar en el otro, si nos quedamos con Moisés el asesino, chao, no tendríamos historia de salvación, no tendríamos pueblo de Israel. Y así digo con cualquier persona. Ahorita, No sé, Miguel. qué bueno que tocas el tema de asesinatos de Moisés. Y hablando de estas miradas y de estos estigmas que comentas, eh, yo te platicaba antes de entrar a cámara, y bueno, la otra vertiente fuerte que tienes, aparte de lo educativo, es el trabajo en la cárcel. Y contemplando estas miradas y esta situación transitoria, no esta discapacidad transitoria, esta privación de la libertad, yo te comentaba, ¿no? ¿Cómo vivís, no solo tú cuando entras a la cárcel y obviamente me imagino, quiero pensar que en unos primeros momentos, pues no fue así como que, hijo, le voy a la cárcel y
me siento como pez en el agua, sino obviamente es una situación y es un universo diferente. Esa es por parte tuya, pero también tu contexto social, las personas, tus amigos, tus conocidos, eh, ¿cómo se puede con esos prejuicios? Porque me imagino que o te los dicen o te los entreves, ¿no? Te sientes esa mirada de vas a trabajar, creo que con los más marginados de los marginados, ¿no? O sea, aparte de que marginamos de todos socialmente, es como que la marginación más socialmente aceptable, o sea, a lo mejor a un pobre pues nos vemos mal si lo marginamos porque pues, es un pobre y no somos empáticos, pero marginar a un preso es políticamente correcto y está adecuado. Entonces, ¿cómo vives con con toda esta, pues, nube de emociones? Porque sí, no es fácil entrar ahí y no es fácil el contexto que te rodea. Sí, la primera vez que entré a la cárcel entré con muchísimo miedo. Eh, y entré por un año, porque mi experiencia con la cárcel fue también así. Fui a tomar un café con un amigo mío de la infancia, que era el director de la cárcel en ese momento, y, y yo era director de una escuela secundaria de los Josefinos de Murialdo, estaba director del colegio, y la dirección penitenciaria quedaba a 5 cuadras, así que me voy, me siento a tomar un café con él, y yo cuando soy director de la escuela, la que es mi esposa hoy, vivía en Buenos Aires, estábamos novios a la distancia, y ella se tenía que venir a vivir acá a Mendoza, pero como era director de una escuela católica tenía que casarme, entonces tenía que ahorrar para casarme, porque si no vivía en pecado, todas estas cuestiones que tiene el gremio de la iglesia. Y bueno, entonces hablando con mi amigo, él me dice que se venga, yo tengo posibilidad de conseguirle trabajo a tu esposa en la cárcel. Y le hizo los trámites para que ella entrara, mi esposa es psicóloga. Entonces entró a trabajar, trabajó un año y se fue, porque no se aguantó la cárcel, porque hay que aguantársela, digo, y esto es real de lo que voy a decir. Y yo entré para ahorrar un año, entonces yo empecé a trabajar en la cárcel por un año para ahorrar. Y estando en la cárcel, el primer día tuve mucho miedo. Y a mí, el que me hizo entrar, mi amigo, me dice, yo te voy a llevar para que vos des la clase de ética a los aspirantes al servicio penitenciario. Porque hay un cura tirabomba y vos como conocés el gremio, estuviste con los curas, quiero que vos estés ahí porque era un cura que denunciaba, entonces dice, yo quiero que vos trabajes. Y ahí conocí a un hermano, un gran compañero de camino, que fue el que me invitó a trabajar en la cárcel como capellán. Pero bueno, fue un descubrir también. Eh, yo estuve en una congregación, y esto por ahí digo, no tiene que ver con con lo filosófico en sí, pero sí con la mirada religiosa que está y la teología y la filosofía por ahí se hermanan, ¿no? Y la congregación tenía una misión, ¿no? Una misión, un carisma. En el carisma era la educación de los pobres, de los jóvenes pobres y abandonados, entre ellos los más necesitados los más necesitados. Entonces, la educación de jóvenes pobres y abandonados, entre ellos los más necesitados de amor. Y dando estas clases con este cura, un día me dice, che, venite a misa, y él sabía ya de la experiencia, venite, acompañame a una misa. Yo cuando entré a trabajar a la cárcel trabajaba como docente de los agentes penitenciarios y en educación en uno de los complejos, ¿no? Y mi tarea en educación era la del pedagogo. Iba a la celda, llamaba a Pepito, Juancito a la escuela, salían, era como un bedel, un preceptor, los agarraba, los llevaba hasta la escuela, los dejaba en la escuela tomaban clases con sus maestros, el pedagogo, ¿viste? El esclavo que llevaba a los niños al maestro, los dejaba ahí, después terminaba la clase y los volvía y los llevaba a sus lugares de alojamiento, a su celda. Entonces tenía esa función. Y un día él me dice, vení, acompañarme a una misa a un pabellón. Y entré a un pabellón. Entramos a un pabellón de máxima seguridad. Esto lo he contado ya
algunos sí ya han visto mis testimonios de esto, pero bueno, cuando entré a ese lugar, oscuro, un olor, estaban los peores presos, supuestamente, ¿viste? Y yo tenía mucho temor cuando entré, y el cura armó ahí su mesita, puso un mantelito, puso una velita, empezó, vienen con alegría, señora, a cantar un cantito, y bueno, leí el Evangelio, y cuando hizo la consagración, que se pone un vino, un poquito de pan y se bajan las manos, en ese momento yo me quebranto y me agarra una emoción interna de esto que es la experiencia esta epifánica de las cuestiones religiosas, y siento que Dios me dice, yo estoy acá. Dice, sentí esto, ¿no? Internamente, ¿no? Que uno dice, como, vos querías consagrar tu vida, ser religioso y estar con los más pobres y abandonados, todo, no hace falta, acá están, estos son, el asesino, este que está acá, y me agarró una gran emoción de lágrimas, porque Emmanuel Tau, que ha escrito ahí, me encanta, ¿no? La palabra de errancia, él cita a Paul Boller y dice que la experiencia de Dios se termina en la palabra con las lágrimas. Y me agarró un llanto profundo, donde los mismos asesinos, estos que estaban ahí, me consolaban, me decían gordo, ánimo, fuerza, me abrazaban, me daban ánimo. Entonces cuando salimos de esa misa le dije al cura, mirá, disculpame, pero me quebranté ahí porque sentí esto, le digo. Y él ahí me dice, vos sabés que yo necesito he pedido a Dios un pastor para los jóvenes porque necesitamos una persona religiosa de 18 que esté con los jóvenes de 18 a 21 años. Vos no querrías estar, le digo, pero yo no soy ni religioso ni pastor. Dice, no, pero vos tenés título teológico. Vos fuiste de una congregación y tenés el título de teológico. Pero no, yo no tengo título teológico, yo tengo título profesor de filosofía y ciencia de la educación con pastoral juvenil. Dice, bueno, pasámelo, me dice, porque se lo mandamos al obispo a ver qué dice. Y ahí el obispo dijo, bueno, sí, cumple con los requisitos para ser un ministro de los jóvenes. Así que ahí entré en la cárcel y ahí me encontré con este mundo que todavía lo sigo conociendo, digo, llevo 10 años caminando ahí entre los presos y lo sigo conociendo, pero esto que lo mismo que con la discapacidad, ¿no? De ver en el otro historias tremendas, tremendas que me han ayudado más la vida, y por ahí eso no es compasión, sino decir, miércoles, tenemos tanto, digo, y no capitalistamente, sino tenemos tantas cosas, tenemos tantos afectos, tantas miradas bellas, tanto disfrute, y hay otros que no lo han podido, no lo han podido tener, no han saltado una sequía, no han subido un cerro. Digo, tenemos tantas cosas si uno mira de disfrute de la vida. Y si miro la filosofía y si miro los griegos, digo, era ese sorprenderse con la filosofía, ese disfrute de la vida. No sé si Epicúreo, ¿no? Pero digo, esto, y ahí he conocido jóvenes que no saben leer y bueno, tratar de ayudarles a aprender a leer también. Jóvenes que no habían jugado, que jueguen. Jóvenes que no habían hecho, o que no habían podido encontrarse tal vez con algunos dones que tienen, ¿m? Y que la mirada del otro, de decir, che, vos tenés, qué bueno eso que tenés vos, qué bueno esto que haces vos, che, esto te anima, esto, che, no vas por mal camino, está muy bueno esto, dale para adelante. Esto no lo tienen que ver 10 personas, tienen que ver miles, porque está bueno lo que estás haciendo. Tu proyecto no es un proyecto que se tiene que acabar acá no sé, 2000, 3000 personas. Tiene que trascender, tiene que multiplicarse en otras culturas. Que pase esto, digo, es muy fuerte, es muy profundo. Y la cárcel tiene todo, a ver, tiene toda una parte que a lo mejor está recreada en algunas películas, que es dura y fuerte, pero tiene mucha vida. Y no es todo tan como lo cuentan las series, todo. Hay una vida ahí, una vida que muchas veces es frustrante, que muchas veces te cansás, que muchas veces los que vos acompañaste salen en libertad y después vuelven a caer presos, que hay situaciones que son tremendas, pero que
también es una circunstancia de los hombres. Y que bueno, y acá tal vez un poco más profético y y más en este sentido subversivo, marxista, no sé, pero también son un producto del capitalismo y neoliberalismo. Necesitamos tener cárceles. Hay un autor argentino, en mendocino, un amigo, se llama Alberto Molina, que escribió como a través de una pecera. Y él dice, los barrios privados, mientras más barrios privados hay, no sé si en México pasa, pero acá, mientras más barrios privados hay, mientras más crece el encerrarse en un barrio privado, más crece las cárceles. Es así, un desarrollo simétrico, estar encerrados por seguridad. Por seguridad me encierro en el barrio privado, donde tengo una puerta de acceso, donde tengo todos los requisitos para entrar, entonces estoy acá tranquilo en mi micromundo. Pero todo lo que es peligroso lo encierra también ahí, el Estado, ¿no? Porque acá no son privadas las cárceles, son estatales, entonces todo eso que es peligroso, que es lo dañino, lo malo, lo marginal, lo del barrio, porque acá también hay por barrios, porque las cárceles están muy llenas de gente pobre. El- la persona con recurso económico es muy difícil que esté en la cárcel, a no ser que, bueno, que haya una situación o muy mediática o muy tremenda, pero hay muchas veces que hasta así todo terminan con domiciliarias, digo, y uno ve que la gente que está en la cárcel tiene otra cultura también de recursos en cuanto a la palabra, en el hablar, más allá de que el lenguaje tumbero es una realidad que está ahí, en ese sector, en la cárcel, que eso es un tema después para hablar mucho más, el tema del lenguaje tumbero, pero sí que es una realidad que constituye. Entonces digo, esta es la dimensión también de la cárcel y que te da miedo hasta que entras y otra cosa, nosotros percibimos el miedo en la parte más, tal vez animal, más primitiva nuestra, y el preso se da cuenta si vos tenés miedo. Te dice, no tengas miedo. Yo al principio, por eso te digo, tuve miedo. Yo ahora llevo ya 10 años caminando, 11 voy a cumplir, y no solo no tengo miedo, sino que por mi forma de estar dentro de la cárcel siempre me ha cuidado, hasta en los momentos de más crisis, me dice, mira, andate pues está todo mal. No hoy ni entré al pabellón, me lo han dicho así. Y está bueno esto también porque quiere decir que hay una confianza y que yo tengo una tarea que trasciende a lo institucional. La institución por ahí se pone muy rígida en algunas cosas y tiende a fagocitarse todo, la cárcel, el encierro. Cualquier situación de encierro, pensá, te digo, elegí tres personas y encerrate. Y que no dependan de vos y esas tres personas, ni lo que vas a hacer, ni de dónde vas a salir, ni lo que vas a comer, que no dependa de ustedes, que dependa de otro, que te abre la puerta para salir, que te dé el tiempo para bañarte, que si se corta el agua tenés que esperar, que si no se puede abrir la puerta estás encerrado. Y te voy a decir, elegí 4 metros por 4 metros, con tres personas que elijas. Imagínate si uno elige las personas y si estás en 2 por 2 y no hay agua caliente y la comida. Digo, es muy difícil el encierro. La pandemia ha generado que los que hemos tenido que estar encerrados, haya muchas crisis emotivas, psicológicas, de separaciones. Todavía no sé si debe haber algún estudio, yo estuve leyendo algunos sobre todo en el tema educativo. Acá mismo en Mendoza hemos tenido algunas situaciones de angustia y de intentos de suicidio de jóvenes. O sea, ha sido jodido estar encerrado. Y ha sido por una pandemia y con cierto tipo de libertad. Imagínate contra tu voluntad. Entonces, el encierro tiene todo un efecto y la cárcel tiene toda una simbología muy profunda que hay que estar muy fuerte espiritualmente, mentalmente y físicamente. Si no, te consume, te consume. ¿Y cómo es cuando tú llegas con tus amigos? O, bueno, a lo mejor tus amigos ya lo saben, pero cuando a lo mejor es el profesor de filosofía va a la cárcel. No, de mis amigos no. Mis amigos saben, digamos, que primero que me conocen a mí de hace mucho tiempo. Tengo amigos con los que he estado en la primaria. Yo tengo dos grandes grupos de amigos, digo, dos grandes grupos. Un grupo que somos 6, y en el otro somos un poquito más, pero bueno, el grupo de 6 venimos de la primaria como amigos. Somos amigos de toda la vida, del barrio.
y de hecho el que me hizo entrar a la cárcel es de ese grupo y ese nos conocemos, hemos ido, o sea, nos conocemos mucho, ¿no? Mucho, mucho. Entonces, no hay, por ahí me preguntan de algún caso que es famoso, ahora tuvimos una sentencia de un hombre que bueno, que fue un caso tremendo, pero no hablábamos más allá de lo anecdótico que puedo contar de alguna palabra o de alguna cuestión que haya pasado más anecdótica por el lenguaje tumbero, y ellos saben mi historia religiosa y saben qué hago en la cárcel, mis amigos saben, entonces no hay como una demanda ni una mirada. Sí, por ahí está la mirada de los negros, los asesinos, hay que matarlos, eso está, pero nunca no me lo hacen cargo a mí, y yo entiendo que la sociedad es lo mismo que la mirada sobre la discapacidad o sobre el extranjero, digo, es una mirada social que muchas veces está trabajada por los medios, inflada por los medios, digo, muchas veces hay que leer todas las miradas, hay situaciones que son tremendas y que bueno, no se entienden, y digo, la perversión y el límite del hombre también de llegar a esas oscuridades, ¿no? Un femicidio, digo, un femicidio a una niña, digo, una violación, abuso y asesinato, digo, esas son cosas tremendas. A mí me cuesta mucho estar con esa gente también, y eso también tengo que hacer una disociación afectiva, porque a veces lo tengo que ver, pero me cuesta y trato de correrme, y muchas veces es mejor ni saber el delito, pero bueno, los que son famosos lo sabés y yo pongo ahí, digo, bueno, esto es ser profesional, la disociación afectiva, porque si te afecta, digo, no puedes trabajar. Y con el otro grupo que también me conoce, y los conozco de la iglesia, como nos hemos conocido a través de las experiencias religiosas en un movimiento religioso. Acá hubo un sacerdote de la congregación donde estuve, el padre Laimiro Rossi, que nos conocemos también hace más de 20 años. Con los otros, yo tengo 45 años, con los otros en 40, y con estos llevo casi 30. A los 15 años conocí, o sea, son amigos, también saben, y por ahí preguntan, a veces hablamos, pero nuestras charlas pasan, sí, yo creo que en el grupo, por sus formaciones, soy una de las personas que tiene una mirada filosófica, tengo también una cuestión de maestro de ceremonia, entonces siempre me piden las palabras, me piden animar, toco la guitarra o alguna historia, soy cuento, ¿viste? El poder del relato. Entonces, en eso sí, pero respecto del trabajo, tanto en el ámbito de las personas con discapacidad, de los cuales los que han sido alumnos que ahora son mis amigos, yo tengo dos alumnos que han sido alumnos míos que ahora son mis amigos, participan de mis cumpleaños, son mis amigos. O sea, fueron mis alumnos, pero son mis amigos y, y vienen, y ellos vienen y con mis familiares y con mis amigos están ahí y se ríen, los conocen, saben quiénes son. Entonces, no hay como un prejuicio. Sí los tienen, algunos los tienen, pero te digo, y esto tal vez no sé si suma o no, pero lo cuento también como esto del ajedrez, que es una cuestión irrelevante. Yo tengo una mirada política, un posicionamiento político, acá, digo, de partidario, ideológico. No es que yo acuerde ni esté a favor solo del partido político, sino tengo un posicionamiento político, y me agreden más algunos amigos por adherir a esa ideología política que a otra. Entonces yo, al tener, digo, y un posicionamiento ideológico, epistemológico, con fundamento, es decir, ¿por qué? Por la mirada sobre el otro, sobre el sujeto, más allá de que después son corruptos los políticos, pues los políticos pueden ser corruptos, y a lo mejor el que está haciendo su función política no tenga la convicción ideológica que tengo yo, son más prejuiciosos mis amigos respecto de esta ideología, como si dijera marxista, que no soy marxista, pero me dijeran marxista, que porque trabajo en la cárcel. Digo, eso también me pasa a mí en mis vínculos, que me estigmatizan más por adherir a lo mejor a la mirada peronista que por, por trabajar en la cárcel y con discapacidad. Oye, y eso lo comentas tú y es verdad, creo que el separar, ¿no? El poder ser frío cuando te enfrentas cuando tienes que interactuar con alguien que
sabes el delito y a lo mejor es algo muy, muy bajo, muy feo, híjole, pues qué profesionalismo, ¿no? O sea, es fuerte porque sí, No, a veces desde fuera, no sé, te da coraje, ¿no? Ves en las noticias alguien atacó a los niños, violadores, o sea, cosas así. trato, trato de evitar si puede ir otra persona, pero si tengo que ir, bueno, es esto. Es la disociación, bueno, es no Creo que, entender. y manejas eh, ahí el punto con lo que iniciamos, el ser hermano, ¿no? El separar los actos de la persona y enfocarte en la sí, persona. O sea, y sí. o sea, es algo grande, o sea, es poderoso porque no es tan fácil. Es el misterio de estar con el otro sin entender el otro. Así es. Eh, por ahí digo, y esto digo, tal vez con Miguel Ángel me puedo comer un asado, si el mundo lo permite, si el tiempo lo encuentra, si algún día nos encontramos, nos podemos comer un asado. Con esta persona no creo. Eso pienso, digo así. Y no creo porque no puedo entender. Entonces, cuando no puedo entender, me cuesta. Pero tampoco lo falseo, y esto así me pasó también con gente de lesa humanidad, ¿no? Que yo tengo uno de mis hermanos, de estos que te cuento de la primaria, sus papás son desaparecidos en la última dictadura en la que yo nací, en el 76. Hubo una dictadura militar en la Argentina donde se desaparecieron sistemáticamente con las fuerzas militares 33.000 personas. Mi hermano perdió su mamá y su papá. Entonces, cuando yo iba a la cárcel, estar con los que estaban juzgados por eso me costaba. Y de hecho, trataba de no ir y estar. Y bueno, y me trasciende, digo, eso. Pero bueno, es el límite también, no somos omnipotentes, no quiero ni jugar a ser Dios. Y es natural y está bueno que pase también, porque si no, eh, como te digo, hay cuestiones tremendas en la cárcel. No, y Esas son también, tremendas. si no te pasara llegar a ser, sí, o sea, tienes que mantener sensibilidad, no puede, o sea, por más frío, por más Sí, profesional no. que seas, tienes que tener sensibilidad, porque si no, entonces vamos a decir, Helio ya no es humano, simplemente es un robot que va No. y sí, sí tiene que ver. Oye, Helio, Entonces, hay límites. sí, 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 tiene que verlo. Eh, Hasta súper genial la charla y solo, ya no vamos a alcanzar a charlar todo, pero bueno, estos dos pilares creo que son súper importantes, más que incluso lo de la cuenta, o cómo desembocamos a la cuenta, estas dos visiones que van hermanadas, que van juntas, pero si quieren conocer más de ti, de tu trabajo, de lo que haces, ya para cerrar, cómo te pueden encontrar y si haces tú alguna actividad ahí online o algo que puedan localizarte. Mira, por ahora estoy en la cuenta subiendo filosofía profana, algunos vivos live para charlar, si quieren charlamos. La idea es ver si el año que viene alargamos con algunos cursos. Yo este año he estado terminando ahora de una capacitación también, porque doy. Después algunos documentos que he escrito están ahí de esta experiencia, está la tesis y está una publicación que hice hace un par de años de avance de tesis sobre el mundo de la educación en contextos de encierro. Digo, y para cerrar esto, ¿no? Ahí en la cuenta y abierto a hablar, a experiencias, a compartir como nos encontramos con vos, que ha sido, creo que, presencial, y agradezco y te agradezco el espacio, Miguel Ángel, y el compartir este tiempo. Y, y pensaba, ¿no? Digo, más allá de lo que uno va escribiendo y todo, la cárcel, ¿no? Le dicen el lenguaje del tumbero, porque es la tumba, porque están muertos en vida, ¿no? Pero todo lo que no es tumba, ellos, los pibes dicen, más vida para los pibitos. Es vida. Todo lo que te aleja de la tumba, de la muerte, es vida. Y cada taller que hacemos es vida y tal. Entonces por ahí pensaba esto de que cada encuentro es vida. Y, y está bueno repensarlo. Y lo otro, acompañen, más allá de que me pueden encontrar a mí, estamos en la comunidad que están subiendo en YouTube, ahí la comunidad de redes filosóficas argentinas, que son un montón de cuentas, cantidad de gente, son como 30 cuentas,
que hay una actividad ahí, hacemos algunos cursos de lectura, algunos de los que están en este grupo son varios filósofos, doctores, magíster, licenciados, profes, hacen alguna actividad y participamos en los talleres. Así que si ven un taller y les copa, algunos tienen un arancel muy accesible, otros son gratuitos, así que si se copan, están los círculos de lectura filosófico ahí que están impulsando algunos encuentros filosóficos virtuales. Están ahí, está buenísimo para hablar de un montón de cosas. Otra cosa, filosofía del sur, filosofía compartida, filosofía de la vida. Bueno, están todas ahí las cuentas, estamos todos relacionados y vinculados a una gran comunidad filosófica. Ahí, bueno, veo que vos también algunos los seguís, que has charlado con algunos de los compañeros, así que eso, el que quiera ahí puede vincularse por ahí, charlamos, nos encontramos, pensamos juntos y seguimos haciendo un mundo más filosófico y más humano. Así es, sobre todo, aunque soy raro de decirlo de filosofía en la red, pero más humano que filosófico.